En una edición nueva del programa Hablemos Claro, conducido por Nicolás Lúcar, señaló que luego de 6 meses en el gobierno, el presidente Pedro Castillo Terrones ha decidido finalmente dar entrevistas a la prensa, empezando la semana pasada con las entrevistas otorgadas a César Hildebrand y Exitosa Perú, para continuar hoy con la entrevista que otorgará a CNN y a las demás entrevistas que dará en otros medios de comunicación. Según Lúcar, eso debe inaugurar una relación diferente entre el jefe de Estado y los medios de comunicación, porque eso es algo saludable, ya que no se trata de que el presidente atienda a los periodistas, sino que se comunique con la gente a través de los periodistas. Asimismo, apuntó que la entrevista que le otorgó fue significativa, ya que hay un sector de los grandes medios que a veces nos arrastran con su agenda a los temas tóxicos y terminan sin hablar de lo que realmente importa, que son los problemas de los peruanos. En esa línea, agregó que la entrevista fue reveladora porque quedó claro que quien estaba instalado en el Palacio de Gobierno no es un marxista-leninista como nos dijeron, ni que el comunismo se instaló en el gobierno para expropiar todo, lo que no nos convertirá en Venezuela. Nada de eso ha ocurrido y según todas las señales no va a ocurrir, porque no vamos hacia la dictadura del proletariado. De igual manera, expresó que cualquier duda que pudiera existir por las asociaciones políticas, debido a que el hecho de que el presidente Castillo usara el partido político de Vladimir Cerrón para llegar a la presidencia, se disipó claramente, no solo por lo que ha sido el ejercicio del gobierno en los últimos meses, sino por la palabra del presidente en su última entrevista. Para Lúcar, los problemas son otros, y el propio jefe de Estado reconoció que no lo entrenaron para ser presidente. Solo es alguien que viene de un colegio de Puña, un simple luchador social, lo que debería hacernos reflexionar seriamente. El hecho de que un luchador social se haya convertido en presidente después de estar tocando la puerta del Palacio de Gobierno, que estestaba cerrada para el pueblo, un lugar donde estaban instalados funcionarios que no oían a la sociedad y sus problemas, que condenaban las protestas sociales y que acusaban de terrorismo a cualquiera que se quejara de lo mal que estaban las cosas. Lúcar aseguró que fue increíble que tuviera que llegar la pandemia con el dramatismo que tuvo para poner en evidencia que esos reclamos sociales eran justos, porque las cosas no estaban caminando como deberían en el Perú, ya que teníamos un crecimiento económico deforme que significaban bonitos números en la macroeconomía y el beneficio para sectores de la capa más alta de la sociedad, mientras que los demás peruanos vivían el día a día, mientras no tenían acceso a servicios de calidad porque el sistema educativo y de salud pública se estaban cayendo a pedazos. Finalmente, Nicolás Lúcar aseveró que es importante que el presidente reconociera que el problema más grande de nuestro país es la corrupción instalada en el Estado peruano, que tiene dos rostros: el que llega al gobierno y empieza a nombrar gente de los diferentes organismos públicos, pues solo llegan a robar, y los que están atornillados desde hace años porque fueron quedando de gobierno en gobierno, convirtiéndose en la costra burocrática, ineficiente y corrupta. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, luego de 6 meses de instalado en el gobierno, se decidió finalmente a dar entrevistas a la prensa. La semana que pasó le dio una entrevista a César Hildebrand, luego me dio una entrevista a mí, que fue la que pusimos al aire, la entrevista que nos dio a Exitosa Perú. Hoy va a dar una entrevista a la cadena CNN, va a estar en Lima el periodista Fernando del Rincón, y entiendo que a continuación va a dar entrevistas a otros medios de comunicación y que esto debe inaugurar una relación diferente del presidente con los medios de comunicación, y eso es algo saludable. Porque de lo que se trata no es de que el presidente atienda a los periodistas, sino que el presidente se comunique a través de los periodistas con la gente. La entrevista del día de ayer creo que fue significativa. Pero ¿saben lo que nos ocurre? Que hay un sector que es el sector de los grandes medios, que a veces nos arrastra con su agenda a los temas tóxicos y terminamos no hablando de lo que importa, de los problemas, o de lo que importa más, o debería importar más que cualquier otra cosa, que son los problemas de la gente de carne y hueso del Perú, de los peruanos de a pie, de lo que están viviendo nuestros ciudadanos. Exitosa. Pero en fin, más allá de esto, yo creo que la entrevista fue reveladora en muchos sentidos. En primer lugar, porque ayer ha quedado claro que quien está instalado en Palacio de Gobierno no es pues un marxista-leninista como nos dijeron, ¿no? Que el comunismo se había instalado en el gobierno, que acá iban a expropiar todo, que nos íbamos a Venezuela. Eso
no ha ocurrido. Eso, según todas las señales que hemos recibido ayer, no va a ocurrir en el Perú. No nos vamos hacia la dictadura del proletariado, eso no es cierto. Y cualquier duda que pudiera haber por las asociaciones políticas, por el hecho de que el presidente utilizó el partido de Vladimir Cerrón para llegar a la presidencia, yo creo que se han disipado claramente, no solo por lo que ha sido el ejercicio de este gobierno en los últimos meses, sino por lo que ha sido la propia palabra del presidente el día de ayer. Los problemas son otros y el propio presidente lo ha reconocido. No me entrenaron para ser presidente, ha dicho. Yo vengo de un colegio de Puña, yo soy un luchador social. Y esto nos tendría que hacer reflexionar seriamente. El hecho de que un luchador social se haya convertido en presidente después de cansarse de tocar la puerta de un palacio que estaba cerrado para la gente, de un lugar donde estaba instalada gente que no oía a la sociedad y sus problemas, que condenaba la protesta social, que acusaba de terrorismo a cualquiera que se quejara de lo mal que estaban las cosas y que haya tenido que llegar la pandemia con el dramatismo que ha tenido para poner en evidencia que esos reclamos sociales eran justos, que las cosas no estaban caminando en el Perú como deberían, que teníamos un crecimiento económico deforme, que estaba significando bonitos números en la macroeconomía y el beneficio para sectores en la capa más alta de la sociedad, pero que la inmensa mayoría de peruanos estaba viviendo al día, que no tenía acceso a servicios de calidad, que el sistema educativo se estaba cayendo a pedazos y la salud pública también. Ya ha tenido que ocurrir la pandemia para que nos demos cuenta de esto. Y yo creo que en gran medida la pandemia explica también el hecho de que un luchador social haya terminado instalado en Palacio de Gobierno. Pero es el luchador social que puede, como él mismo ha reconocido, saber lo que la gente siente y piensa. No es un hombre que está preparado para gobernar el país, porque él mismo ha reconocido: nadie me preparó para esto. Es más, ayer se quejaba de que no le dieron tiempo ni para la inducción, es decir, para la transición, porque juramentó como presidente o recibió su credencial y al día siguiente se tuvo que instalar en el gobierno. El reconocimiento de las falencias es que, si bien el presidente tiene la voluntad expresada por él, y no tendríamos por qué no creerle, en el sentido de que las cosas en el Perú tienen que cambiar y que hay que gobernar para los ciudadanos y que hay que gobernar con transparencia, es imposible si el presidente no recluta a aquella gente que es capaz de producir esa transformación que el Perú necesita. Y ayer ha sido muy importante el reconocimiento de que uno de nuestros problemas más graves es la corrupción instalada en el Estado peruano, que tiene dos rostros: el de los que llegan al gobierno y empiezan a nombrar gente en los diferentes organismos públicos que llegan para robar, porque hay que hablar así en crudo, y los que están atornillados desde hace años y que han ido quedando de gobierno en gobierno y que son una costra burocrática, ineficiente y corrupta. ¿Y tú, qué opinas de lo manifestado por el periodista Nicolás Lúcar sobre el sector de la oposición que intenta imponer su agenda en el gobierno de Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.